Muy bien. Así que vamos a empezar, queridos hermanos. Vamos a poder, en el camino vamos a darnos cuenta algunas enseñanzas claves, creo que para nuestro crecimiento cristiano, y nos va a ayudar mucho a poder comprender mejor el carácter de Dios, como dijo Gabriel en la oración, acerca de estas enseñanzas, ¿no?, que nos está revelando Dios a través de este libro. Así que vamos a empezar a ver. ¿Quién es el primer voluntario que quiere leer el primer párrafo? Yo puedo leer. Ya, hermano Sánchez. Dice, el Señor Jesús decía, pediréis en mi nombre y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Yo os elegí a vosotros, para que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio y al final de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Él, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Gracias, hermana Solange. Muy bien. ¿Algún comentario acerca de este párrafo? Sí, me gusta mucho esa frase que dice que orar a Dios es más que simplemente hacer la mención de su nombre, ¿no? Exacto. Pero me llama también la atención que dice orar con los sentimientos y el espíritu de Él. Entonces me cuestiono a qué se refiere con los sentimientos. Exacto. Yo también me cuestiono eso. Por eso justo lo sombré, lo puse de rojo. Y Bueno, yo pienso que por sentimientos, si tratamos un poquito desde el aspecto afectivo que tiene el padre, me viene a la mente ese versículo que dice, si el padre, si tú que eres padre, sabes dar, digamos, si tú que eres padre y eres pecador, sabes dar buenas dádivas a tus hijos, imagínate el padre que no es pecador y que nos ama sin medida y de una manera perfecta, entonces podría dar mucha más dádiva. Entonces, ese sentimiento de seguridad, de esa confianza, pienso que tal vez se está refiriendo a ese sentido. gracias, hermana Solange. Sí, a mí me pareció muy interesante este párrafo. Y como usted resaltó, el tema de la oración no es un mero acto, no es cualquier acto, es un acto especial, es el medio de comunicación que Dios nos ha dejado también para poder interactuar con Él, ¿no? Contarle lo que nosotros queremos o necesitamos. Es el medio que nosotros podemos ocuparlo en cualquier momento del día, 24/7. No hay excepción, ¿no? Y es algo muy importante de nosotros entender que es algo, un momento muy especial, que lo podemos hacer en nuestro cuarto o inclusive lo podemos hacer en algún momento del trabajo quizás, o quizás en pleno camino, en plena calle, tener esa conexión cercana con Dios y saber que Él está dispuesto a escucharnos en cualquier momento, como ya lo hemos estado estudiando anteriormente, y algo que es muy interesante que nosotros debemos entender que la oración es como un arma porque estamos en un tiempo de guerra, un tiempo de preparación, un tiempo que el enemigo también está atacando, y es la mejor manera de contraatacar al enemigo, con la oración, fortalecernos mediante la oración. Y es algo muy importante porque sabemos que Cristo oró también por su pueblo, ¿no? Y eso, como dijo la hermana Salán, justo eso yo también me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué es orar con los sentimientos y el espíritu de Él? Y con lo que dijo, podemos decir que Él tenía esa plena confianza, ese pleno amor, ¿no? De acercarse a Dios, y es algo que me llamó mucho la atención. Por eso yo voy a leer el siguiente párrafo, porque yo quería relacionarlo con algo, cómo Jesús oraba, ¿no? Y por eso copié este fragmento del libro de la oración, ya que está en el párrafo 336.2, y dice así: Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre
nueva provisión de fuerza para avanzar, fortalecido para el deber y la prueba. Es algo muy importante entender que la oración es como recargar la batería de un celular, si lo ponemos de ejemplo, ¿ya? Es algo muy importante que si nosotros sabemos que la mejor manera de poder utilizar el celular mejor tiempo y más horas es cargándolo. Y nosotros también debemos tener esa conexión de acercarnos a Dios para renovar energías, para renovar fuerzas, así como lo dice en su palabra, como las águilas, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho a poder afrontar la prueba, afrontar la dificultad y sobre todo poder vencer las tentaciones. Y eso nos va a ayudar mucho. Él decía que él imploraba, ¿no? La oración viene a ser una necesidad. Para Jesús la oración era una necesidad y un privilegio. A pesar de ser Dios, él tenía esa necesidad. Y nosotros con mucha mayor razón, siendo seres pecadores, debemos tener esa necesidad. Y no solamente esa necesidad, sino también tener ese privilegio de acercarnos a Dios mediante la oración. Porque es un privilegio acercarse y presentarse ante el Señor, ¿no? Ante el Rey del universo, ¿no? Si yo pongo un ejemplo, presentarte ante tu presidente de tu país, ¿qué tendría que pasar para que te den esa oportunidad de presentarte ante esa persona? Sería muy difícil, ¿cierto? Tendría que pasar mucho, no sé, muchos filtros, tendrías que ser un amigo, no sé, cercano del presidente para acercarte frente a él. Es algo muy difícil, es algo muy complicado. Pero ante Dios, ante la majestad de todo el universo, tenemos esa posibilidad de acercarnos. Y esa es el gran privilegio, ¿no? Como les digo, de la oración. Si alguien tiene algo que opinar, no hay problema, puede interrumpirme. Es cierto, muy bien explicado ahí, Lu. Se comenta que orar es conectarse con la mente del infinito. Entonces la verdad es que es inevitable si uno tiene esa conciencia que se desarrolla además progresivamente, porque la oración es un acto de por vida, ¿no? Debería ser. Entonces, más y más, o sea, como digo, es inevitable que los pensamientos se aceleren y se disparen porque estás, pues, relacionándote con alguien que es omnisapiente, que es omnipresente y meditas en esa gran fuerza. Y eso es un gran hábito. Gracias, Martín. Gabriel, disculpa. Gabriel Martín. Sí, es un hábito que nosotros debemos cultivarlo, ¿no? Es muy, pero muy importante. Acá veo. Acá han pegado un Juan 17. Muy bien. De tal Acá manera, puso modelo de oración, ¿no? Acá está la oración de Jesús. Y Jesús no solamente oraba por él, sino oraba por los demás. Y eso vamos a ir desarrollándolo en estos párrafos, cómo nosotros debemos ser y presentarnos ante Dios. Y entender el modelo de la oración también, que es muy importante. Y que quizás en el camino o en este proceso lo estamos desviando. ¿Así, hermano Solange? Sí, estaba pensando sobre ese aspecto que acabamos de hablar de los sentimientos de Cristo al orar. Me hiciste recuerdo a la oración intercesora, ¿no? Cuando Cristo oraba para interceder por alguien, él oraba con el sentimiento de que esa persona merecía ese perdón porque Cristo había hecho ese sacrificio, él ya había muerto, él ya había pagado el precio del pecado. Entonces, me lleva a pensar, digamos, que los sentimientos de Cristo era como, podemos decirlo así, demandando una justicia para el pecador, puesto que él había pagado el precio, él había pagado esa fianza, digamos. Y mm, me llena como que de esperanza o de gratitud el pensar en esto, en esta forma como Cristo intercede, ¿no? Y cuando Él intercede, por ejemplo, por un enfermo,
él expresa, Elena White dice que él expresa el sentir, el pesar, el dolor de la persona que está padeciendo cualquier tipo de enfermedad, puede ser física como también mental o emocional. Amén. La empatía, ¿no? Qué Exactamente. importante es la empatía, la verdad. Y gracias, hermano Salán, por el comentario. Matías, ¿puedes leer, porfa, el siguiente párrafo? Dice, Dios no pide que alguno de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Interesante. Mati, ¿algún comentario? De hecho, dice, el que solamente se dedica a la oración, pero deja de hacer el trabajo, ¿no? La obra, la misión, pues termina siendo egoísta o pidiendo cosas quizás más personales, ¿no? Y se olvida de la humanidad. Y de hecho, ¿cómo dice? No? Es como una vez me enseñaron, creo, como la dinamita, ¿no? Tiene que tener una mecha, pólvora y el explosivo juntos para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, creo que es las tres cosas que vamos a hacer, que eso también nos enseñaron siempre en la iglesia, ¿no? La oración, el estudio y la obra. Y justamente eso me hace entender que aunque tú tengas una vida aparentemente muy, muy formal, muy santa, posiblemente puedas quizás estar descuidando alguna área, ¿no? Y que justo estaba pensando eso, ¿no? De verdad que es algo más personal, pero eh, ¿cuánto sí yo veo el lado formal ahora más importante que quizás un poco el reír, el pasarla bien, quizás? Por un lado creo que a veces uno se acostumbra a algo formal pensando que es lo correcto, pero deja de vivir. Y creo que voy a hacer una alegoría, de hecho, pero creo que tienes que vivir todo, ¿no? O sea, como dice la oración de Cristo, era llena de muchos sentimientos porque Cristo era humano también como nosotros y creo que Él descargaba todo, ¿no? Su alegría, su tristeza, su ansiedad, su tensión. Cuando Él oró antes de morir también, ¿no? Él tenía miedo. Entonces vemos que Él desahogaba todo, como dice, abría su corazón a Dios y le expresaba todo, ¿no? A veces con Dios quizás expresamos cierta parte, pero no cuidamos otra parte o quizás no le mencionamos otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Que son también importantes quizás, ¿no? Así como dice, para poder hablar con alguien, ¿no? Entonces cuando quizás hablamos de la parábola de la amistad o del padre e hijo, que es algo más cercano, más familiar, de más confianza, siento que ahora podemos tener un poquito más de amplitud en ese sentido. Gracias, Matías. Okay. Ay, mucha una información muy valiosa, ¿no? Gracias por compartir el tema de la oración, ¿no? Cuando se pone... Bueno, antes de hablar de esa parte, de ese punto que dijiste, yo quisiera ir un poquito más arriba, cuando él dice, no, Dios no quiere que nos hagamos ermitaños o monjes. Ahora, por lo que está pasando el tema de la pandemia, ¿no? Quizás esto nos tiene encerrados a muchos de nosotros. Se puede decir encerrados, bueno, en nuestra casa. Pasa que quizás nosotros por el tiempo en que estamos viviendo también queremos aprender, ¿no? Queremos absorber todo lo que nos queda por aprender en este
corto tiempo que nos queda antes de Paño, ¿no? Y que quizás puede pasar el momento que nosotros nos quedemos meter en una burbuja, ¿no? Ya no queremos participar, quizás, yo lo tomo como este ejemplo, no, espero que lo puedan tomar lo puedan entender la idea, ¿no? Quizás, y no, y aislarme, ¿a qué me refiero? De estar solamente estudiando y quizás no poder compartir, ¿no? Con los hermanos, con ustedes, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? Yo creo que es el mejor momento o la herramienta que Dios nos ha dado, la tecnología, poder conocernos y poder aprender de Dios juntos. Y eso nos va a ayudar mucho a fortalecernos mutuamente, a aprender de las ideas de los demás. ¿Ya? Y como dice, Dios, Jesús tenía tenía ese equilibrio, ¿no? Jesús no se aislaba, sino él estaba en momentos de soledad para prepararse, para encontrarse con Dios y bajaba a revelar el carácter de Dios a la multitud, ¿no? Es algo que nosotros también debemos entender, ¿no? Ese ejemplo también nos da Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista era una persona que era eh, muy detallista, ¿no? Porque él sabía en la obra que él iba a hacer, ¿no? La obra de Dios, y él por eso estudiaba a las personas, cómo poder interactuar con las personas, cómo poder ganar esa amistad. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, que nosotros debemos desarrollar esa habilidad. Quizás nos cuesta un poco sociabilizar o conocer nuevas personas, y es algo que nosotros, todos creo, los que estamos aquí debemos desarrollar, ¿ya? Y es algo muy importante. Ahora, la oración, de poco sirve la oración sin acción, es inservible, no sirve de nada, va acompañada la oración con la acción. Pasa que si no llevamos eso, no ejecutamos lo que nosotros oramos, o no trabajamos o no desarrollamos el plan de Dios, la oración tiende a ponerse algo, se empieza a perder la esencia de la oración, se empieza a desviarnos cuál es el motivo de la oración y nuestro corazón, creo yo, nuestro corazón se empieza a poner como de piedra ya, como no sé, una oración de piedra. En vez de tener un corazón de carne, empezamos a tener un corazón de piedra, que se empieza a endurecer y ya no es capaz de que el Espíritu Santo pueda entrar. Y así nosotros empezamos en vez de estimular, ¿no?, el corazón, se empieza a degradar. Y el corazón empieza a endurecerse y ya no hay un cambio. Nuestras oraciones, si bien es cierto, quizás no dejemos de orar, pero nuestras oraciones ya pierden el sentido, la esencia de la oración, de pedir por los demás, de saber pedir inclusive, ¿ya? Y eso pasa y nuestro corazón empieza a ponerse egoísta. Como dice, ¿no? Ya dejamos de pensar en los demás y empezamos a olvidarnos de todos y empezamos a pedir solamente por nosotros. Así como nos aislamos físicamente, mentalmente también nos aislamos de todos. Solamente pensamos en nosotros. Muy bien. A ver, otra persona que pueda leer. Claro, Ya. Muy bien, hermano Marcos. sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y nuestra espiritualidad declina. En nuestro trato como cristianos perdemos mucho por falta de simpatía mutua. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no ocupa la posición que Dios le señaló. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con nosotros, con otros. Y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. Amén. ¿Algún comentario, hermano? Hay una mano arriba ahí hace rato, pero seguramente era para lo párrafo anterior. Sí. ¿Algún comentario, hermano Marco?
Ya, bueno. Sí, puedo comentar. Como no sé si habrán escuchado, porque no había traducción de la última serie de preguntas y respuestas del anciano Parminder, pero él tocó el tema de la necesidad de mantener justamente ese tema aquí, ¿no? De mantener la congregación local. Obviamente, en la mayoría de los casos será una congregación virtual, pero no obstante es local, o sea, son las personas de tu grupo y él urge que nadie pierda esto y que ningún grupo deje de asistir a y organizar ese tipo de congregaciones para mantenerse, digamos, unidos y disfrutar y apreciar y crecer con esa relación del grupo cercano. Porque claro, hoy en día por internet podemos todos solamente escuchar las presentaciones de Parminder, por ejemplo, o de Tess, pero él dice que es sumamente importante de cultivar la relación y ese encuentro local. Poderoso. Poderoso, hermano Marco, gracias por Sí, comentar me eso. parece importante que encaja justamente con ese texto aquí, Sí. ¿no? Lo que él acaba de decir. Y de hecho, yo estaba leyendo estos párrafos de Camino a Cristo, estaba llegando como a una conclusión, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, hay dos cosas que debemos llegar a paño, ¿no? El tema de la igualdad, ¿no? Entender la igualdad y sobre todo nivelarnos, ¿no? Como yo lo dije, bueno, como lo había escuchado anteriormente, que el anciano Parminder decía eso. Y algo que entendí también, yo creo que es momento, ¿no? Este lapso, también fortalecernos y unirnos, ¿no? Unirnos. Es muy importante también nosotros llegar a ese momento todos unidos, un mismo sentir, como la iglesia primitiva, ¿no? Ellos pasaban momentos en oración y hay que tomarlo como ejemplo, ¿no? Y es muy importante, creo que aprovechar estos momentos. La verdad, en algún momento yo quise meterme en mi burbuja, quizás aprovechar el tiempo y empezar a ver videos más de los ancianos y quizás ya no participar, ¿no? De estos momentos que tenemos aquí como hermanos. Pero llegando y conversándolo con mi hermano, él me hizo entender, ¿no? Que es muy importante estos momentos para poder fortalecernos y sobre todo unirnos y crecer todos juntos, ¿no? Un mismo sentir. Porque yo cuando veo el mundo y veo cuando ellos tienen sus reuniones y los hacen constantemente, veo que todos dicen eso, ¿no? Que todos están con ese entusiasmo de poder reunirse. Y yo creo que eso también es muy importante para nosotros. Pero es una tentación porque también parece lógico, ¿no es cierto? Hay tanto material, estamos atrasados cada uno en sus estudios y al mismo tiempo estamos forzados a quedarnos en casa y eso parece una ecuación simple para nosotros. Y lógico parece, entonces me meto al estudio y me retracto, ¿no? Exacto. Exacto. Y es verdad lo que dice. Y yo creo que ya a comparación, ¿no? De que el corazón empieza a robustecerse, empieza a salirle músculo. Se empieza a robustecer el corazón, ¿no? Y ya deja de ser ese corazón de piedra y empieza a ser un corazón de carne. Y qué importante, dice acá, ¿no? La primera línea que dice, la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Yo creo que todos pasamos ahora en este tiempo quizás momentos un poco complicados de estar en casa, quizás no estamos con la misma, no sé, la misma energía que teníamos antes, ¿no? De poder reunirnos todos juntos, poder abrazarnos. Y es algo que nosotros por naturaleza somos seres sociables, ¿no? De hecho, Jesús caminó con sus discípulos, él compartía con sus discípulos. Y eso ayudaba mucho a crear esa fraternidad, ¿no? Entre ellos. Pero es muy importante tener en cuenta el cultivo apropiado de los elementos sociales. Y
es algo muy importante, como les dije anteriormente, algo que nosotros debemos desarrollar, ¿no? Para poder llevar un trabajo bien. Ahora, si queremos mejorar eso, debemos darle tiempo, ¿no? Si queremos ganar amigos, debemos pasar tiempos con los amigos, interesarnos más por ellos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que no haya leído? ¿Carolina? ¿O Liliana, creo? Yo, Ya. si todos los ahí, si Ya, todos los sí. cristianos se asociaran y se hablasen unos a otros del amor de Dios y de las preciosas promesas de la redención, su corazón se robustecería y se edificarían mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Mientras lo hagamos, nuestro propio corazón se enternecerá y reanimará. Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Interesante. Amén. Amén. ¿Algún comentario, hermana Liliana? Pues este párrafo, o sea, es muy lindo cuando, por ejemplo, nosotros compartimos a veces con nuestros hermanos nuestros problemas, nuestras dificultades, y nosotros, de hecho, cuando nosotros manifestamos que estamos en X situación, es porque queremos el apoyo de nuestros hermanos, de sus oraciones, y en realidad pues eso es de mucha alegría, eso conforta mucho. Y en este tiempo de pandemia, pues yo personalmente he tenido experiencia muy confortante con el grupo, y le doy gracias, aprovecho este momento para darle gracias a todos, porque he sentido sus oraciones y no me he sentido sola. Me he sentido muy feliz saber que cuento con unos hermanos, aunque no nos conocemos muchos, pero están allí presentes y he podido sentir el amor de ustedes hacia mí. Amén. Qué lindo testimonio, hermana. Me gustó mucho. Sí, y yo creo que estos momentos son muy importantes, ¿no? De poder aprovecharlo. Nosotros debemos entender, ¿no? Que si todos los cristianos se asociaran, ¿no? Y hablasen, ¿no? Unos a otros del amor de Dios y de las preciosas promesas de la redención, dice, su corazón se robustecería. Es importante poder tener ese tipo de conversaciones. Quizás nuestras conversaciones con nuestros amigos, ¿no? O familiares tiende a irse por otro lado, ¿no? Quizás tendemos a hablar por cosas más, quizás otras cosas como los estudios, los planes, los proyectos, ¿no? Y quizás hablamos poco, ¿no? De las promesas de Dios. Es algo que nosotros debemos poner sobre la balanza y que nos va a robustecer, ¿no? Y edificar qué tipo de conversaciones tenemos, ¿no? No digo que sea malo lo otro, sino tener un balance, ¿no? ¿A qué me refiero? Quizás darle lugar, ¿no? A ese tipo de conversaciones. Quizás solamente por momentos nada más hablamos. Y algo que es muy importante poder, dice, aprendamos diariamente más de nuestro Padre, ¿no? Es una manera muy importante de hablar de su amor. ¿Cómo podemos hablar de alguien si no lo conocemos? ¿No? Y mientras más lo hagamos, nuestro corazón se va a ablandar, ¿no? Se va a tener esa sensibilidad y vamos a poder ser capaces de hablar de Dios. Yo digo que es como nosotros podemos fortalecernos, ¿no? Como una cadena, ¿no? Entrelazarnos, ¿no? Mutuamente, ¿no? Y esa cadena nadie la va a poder romper. Obviamente, Cristo, ¿no? En medio de ella. Hay una mano Ya. levantada. A ver, ¿quién? Muy bien. Ya. Y ahora sí, Carolina. Adelante, No, hermana Solange, tiene la mano. hermano, Ah, adelante. Sí, bueno.
Oh, perdón. Ya. Ok, yo quería dar mi opinión sobre ese texto que acabas de colocar sobre la asociación que debemos tener entre hermanos, porque primero nos habla de causa y efecto, ¿no? Primero tú te asocias y como efecto tienes el corazón robustecido, entonces fortalecido, más crecido, más grande, de mayor volumen, con mayor fuerza. Pero si nos preguntamos cómo realmente esto funciona en la vida diaria, pues de parte de mi experiencia, y creo que aquí muchos hermanos pueden dar ese testimonio, pero cuando yo, por ejemplo, hago las llamadas a los hermanos para preguntarles cómo están, cómo les ha ido, en qué se les puede ayudar o algo así, es muy gratificante escuchar a ellos, digamos, ¿no? Claro que yo escucho o escuchamos o nos escuchamos mutuamente nuestros días buenos como también nuestros días malos, ¿no? Pero es importante porque este es un ejercicio tanto para mí como para él, para la persona aprender a abrirse y sociabilizar con ellos como lo haría con Cristo. Y para mí o para esa persona, depende en qué rol estés, es importante porque es tu oportunidad para ti dar un testimonio de Jesús. Entonces, por eso siempre me gusta o motivo a los hermanos alrededor que están con nosotros, que trabajan con nosotros, que llamen a los demás, que se preocupen por ellos, porque esta es una manera de ellos mismos fortalecer sus conversaciones, purificarlas a través de dar ánimos a una persona, de hablarles sobre Cristo, las maravillas de Cristo. Lo que acontece es que muchas veces cuando tú estás sumergido en el dolor o en la angustia, tú no puedes ver con claridad, pero un ojo que viene de afuera, que te llena de esperanza y te dice, mira, todo lo lindo que hay más allá de esta prueba difícil, tienes que perseverar porque espero poder compartir esta experiencia contigo. Y es lindo porque la persona se motiva y es exactamente, se anima, se enternece y llega a buscar realmente desear salir de ese agujero, esa depresión, esa situación difícil en la que está, y, pero sabe que no lo puede hacer a través de la persona con la que habló, sino que tiene que buscar a Cristo. Entonces, esta persona lo que hace simplemente es dirigir a la persona que se encuentra un poco perdida o cegada por la situación a los pies de Cristo y mostrarle otra perspectiva diferente. Y esto es beneficioso para ambos lados. Es sano, es necesario y es vital para la relación con Dios. Porque si yo hago bien a mi prójimo, por consecuencia, por efecto, yo misma me siento bien porque me alegra saber que después de esta conversación ellos se sienten mucho mejor y están fortalecidos para enfrentar la situación de otro ángulo. Amén. Es algo muy interesante porque yo creo que Jesús le agrada eso, ¿no? Y es como hacerle a él mismo inclusive, ¿no? Como él decía, ¿no? Si me fuiste a visitar en la cárcel, si me diste un vestimenta, si me diste qué comer, me lo hiciste a mí, ¿no? Y es algo muy importante que eso nos va a ayudar mucho a conocer más de Dios también, como ya sabemos, ¿no? Lo natural nos va a llevar a lo espiritual. Y es algo muy importante poder entender eso, que nos va a hacer mucho, pero mucho beneficio. Y a veces nos ahogamos en un frasco, ¿no? Un vaso de agua, pero sabiendo que ahí está la solución. Ya, ahora sí. Creo que la había hecho Carolina, sí. Ah, sí está disponible. Estoy. Sí, tan solo. Sí. ¿Dónde estamos? Si Sí, tan solo, sí, sí, tan solo. si tan solo pensáramos en él tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de él y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos. Nuestras tristezas y alegrías están ligadas con ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores para amar a Dios que por amar a nuestros amigos terrenales. Y debería ser la cosa más natural del mundo darle el primer lugar en nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar su poder.
Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Al contrario, debieran hacernos acordar constantemente de Él y unirnos por vínculos de amor y gratitud a nuestro benefactor celestial. Ya, un poquito más. Ya, Vivimos demasiados apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él. interesante. ¿Un comentario, Caro? Que hay como un contraste, ¿no? Bueno, yo voy a decir lo que me llamó la atención. Probablemente tienes muchas otras cosas que comentar, pero no sé, cómo leer eso que está en rojo me hace pensar en la necesidad que tenemos de reconocer las cosas buenas que Dios hace por nosotros y que como consecuencia pensaríamos más en Él, tendríamos más motivos para, reconoceríamos más los motivos que tenemos para amarle y como consecuencia hablaríamos más de Él y estaríamos más satisfechos y felices por la gratitud que eso generaría en nosotros. Sí. Sí, de hecho, gracias, Caro. Es algo me llamó mucho la atención, ¿no? Esa parte que sombreé, porque muchas veces, como le dije, ¿no? Hay cosas que le estamos dando quizás más interés, ¿no? Cosas temporales, ¿no? Cosas que son pasajeras. Y estamos como que estamos inclinando la balanza, ¿no? Como que le estamos dando quizás más tiempo o más valor quizás a todas las cosas que son, en cierto grado son buenas, pero cuando le damos más tiempo quizás ya nos estamos alejando de Dios, ¿no? No hay ese equilibrio. Y algo que nosotros debemos entender que si nosotros vemos a Dios, ¿no? Y si somos capaces de amar a nuestro prójimo, con mucha mayor razón debemos tener infinita gratitud, ¿no? Gratitud, algo muy importante que también que debemos tener en cuenta, gratitud. Muchas veces nos cuesta decir gracias, ¿no? Y sabiendo que Dios es tan dadivoso y nos da tantas cosas, como dijo la hermana Solange, siendo Dios nos da muchas mayores cosas que quizás nuestros padres terrenales. Y con mucha mayor razón debemos ser agradecidos y amar, ¿no? Y amar a Dios. Y darle el lugar, ¿no? Darle el lugar que se merece a Dios. Quizás le estamos robando el lugar, o sea, quizás no le estamos dando ese lugar que Él se merece. Y le estamos dando quizás un rincón, ¿no? De nuestros pensamientos, un rincón de nuestro corazón. Y poco a poco ese rincón va a quedar apagado, ¿no? Se va a diluir, ¿no? Como estábamos leyendo párrafos anteriores, el corazón se va a degradar, se va a debilitar y va a perder esa fuerza. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros. Muchas veces también acá dice, estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Hay que agradecer, ¿no? De los dones que Él nos da, ¿no? Los talentos, ¿no? Es algo muy importante que Dios nos ha regalado. Algo que también debemos tener en cuenta que debemos dar lo mejor, ¿no? Siempre dar lo mejor. Siempre dar lo mejor para cualquier cosa que hagamos. No podemos diferenciar cualquier actividad que hagamos, menospreciarla, sino siempre dar lo mejor. Algo que he entendido en este tiempo también. Y para eso también, ¿sí?
Me gustaría hacer un comentario. Me pareció genial esta frase que acabas de resaltar, bueno, que tienes resaltado ahí, porque dice aquí, si tan solo pensáramos en Él tantas veces como tenemos prueba de su cuidado por nosotros, y me pregunto realmente, ¿somos nosotros tal vez bien conscientes del cuidado que Cristo se gasta en nosotros? Esto me hizo pensar, por ejemplo, a la historia del Israel antiguo cuando estaba en el desierto. Había muchos cuidados que el pueblo ya ni siquiera percibía que Dios estaba teniendo para con ellos, como por ejemplo el de las serpientes, las pestes, enfermedades, alacranes, todos esos peligros que había en el desierto. Simplemente el Señor los rayó los rayó de los israelitas, y pues ellos siempre caminaron seguros por el desierto. Tenían alimento, estaba el sol, la nube que les daba sombra de día y el fuego que les daba calor de la noche. Pero como ellos lo tenían tan constantemente, ellos como dejaron de observar estas cosas, dejaron de pensar en estas cosas, en el trabajo que significaba para Dios el cuidar en este sentido, estos aspectos para ellos, que en algún momento se les pasó por alto en la mente que ya ni siquiera pensaban en como un acto de generosidad o de amor de parte de Dios. Pensaban que, claro, si Dios los sacó, entonces que asuma, ¿no? Entonces dejaron de ser agradecidos. Entonces me hizo pensar en que nosotros tal vez debe ser parte de nuestras oraciones el pedirle a Dios que nos muestre cada día las pequeñas cosas que nosotros ya no podemos ver porque estamos acostumbrados a ellas o no sabemos percibirlas o apreciarlas, para que desde nuestro corazón naciese un agradecimiento genuino hacia Él, una necesidad de agradecer. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en mi casa, aquí en mi familia, a todos les dio dengue, chikungunya y todo eso, y yo me burlaba mucho de su condición, de ellos, por cómo caminaban o cómo estaban tan enfermos, todos, pero Marco y yo vivimos aquí y pues tenemos los mismos mosquitos, ¿no? Pero a nosotros nunca nos picó un mosquito, o no es que nos picó, pero no nos infectamos con ninguna de esas enfermedades. Y poniéndome a pensar en esta situación, yo nunca agradecí a Dios, digamos, por ese cuidado especial que había puesto sobre Marco y sobre mí, porque para mí era como, bueno, ellos también poco cuidado, ya ni siquiera pensé en que Dios estaba detrás de todo ese cuidado. Entonces, algunas veces esto acontece en nuestra vida cotidianamente, normalmente, y nosotros no somos capaces de percibirlo. Y es porque no tenemos la vista afinada, el oído afinado para percibir a Dios, para poder ver a Dios y para poder oír a Dios y agradecer por todo lo que Él está haciendo por nosotros. Amén. Wow, es verdad. Se Amén. vuelve como una costumbre, es algo que me llama mucho la atención eso que dijo, que quizás en algún momento hemos agradecido, pero después en el camino, en el trayecto hemos dejado de agradecer, y quizás se vuelve como una rutina. Yo lo relaciono con un tema laboral, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Yo cuando uno inicia en un trabajo, quizás inicia con todo el entusiasmo, con todas las ganas de dar lo mejor, se presenta puntual, va bien presentable, es proactivo, y, y en el camino se empieza como que a diluir, ¿no? Esa energía, ese entusiasmo, cosa que debería mantenerlo, inclusive debería mejorarlo, ¿no? Porque lo ideal es crecer, no decrecer. Y eso también nos puede pasar a nosotros en nuestra vida espiritual. En vez de crecer, no, estamos retrocediendo. Y debemos recordar cómo nosotros iniciamos en nuestra vida cristiana. Yo me recuerdo cuando recién empecé en la iglesia, tenía tantas ganas, o sea, tenía un entusiasmo que no lo había tenido antes, de estar estudiando constantemente, ¿no? De conocer más de Dios. Y en el camino como que se fue diluyendo. Pero yo creo que es necesario volver a ese estado, ¿no? Matías, ¿sí quieres comentar? Yo quería decir algo, hermano. Ah, ya.
Ya. Hablando de los cuidados que el Señor tiene con nosotros, y Él también cumple los deseos de nuestro corazón. En las cosas tan sencillas, tan pequeñas, yo les cuento un testimonio. Parece insignificante, pero para mí es grande, porque yo les decía ahorita que los deseos de nuestro corazón. Bueno, yo vivo en un lugar donde es bastante frío, entonces yo, em, acá en la capital es caliente y no venden cosas, ropas, ni medias, ni nada de eso para el frío. Entonces yo tenía un deseo de tener unas medias para que fueran calientitas y yo tenía mucho deseo de esas medias. Y este, y cuando de pronto el Señor me manda las medias a través de mi cuñada. Ella me mandó una caja con una serie de cosas. Es más, yo había regalado unos tenis a una vecina que me dijo que los necesitaba, yo los necesitaba, pero yo se los regalé porque ella los necesitaba y el Señor me devolvió 3 pares. Mi cuñada me mandó todo eso y yo al ver esa caja y al ver eso, Dios mío, cumpliste mis deseos, así en las cosas tan pequeñitas y a veces cuando estoy preocupada o algo, yo digo, no, recuerdo todo ese trayecto que el Señor ha caminado conmigo, me ha guiado hasta aquí, me ha sostenido, he sido feliz porque cuando yo conocí, yo antes era muy autocompasiva, me autocompadecía. Y cuando yo descubrí realmente que Dios me amaba, yo dejé de autocompadecerme y desde ese momento empecé a ser feliz, completamente feliz porque tuve la plena seguridad del amor de Dios hacia mí. Bien. Mi hermana Liliana siempre me gusta sus testimonios porque son como cotidianos, ¿no? Cosas que pasan y que quizás también nosotros nos pasa y nosotros lo damos por desapercibido, ¿no? Algo que nosotros también debemos tener, ser más atentos también con todo lo que Dios nos da y ser agradecidos, ¿no? Hasta en lo más mínimo. ¿Sí, Mati? Ahora sí. Así. Bueno, pues se me grabó la voz. Hay algo que siempre pensaba antes, que era, justo cuando conocí el movimiento, ¿no? Antes decíamos amar primero a Dios o amar más a Dios para amar a tus hermanos o a tu prójimo. Y en esta cita veo como que podríamos decir también que diría que podríamos o deberíamos amar más a Dios porque Él ha hecho más cosas y podríamos quizás ahí ver algún tipo de, no sé si esa reafirmación de amar más a Dios, obviamente lo estoy interpretando quizás de una manera un poco literal, no lo sé, pero si nosotros pensamos que debemos amar al prójimo igual, ¿no? O para amar a Dios deberíamos amar al prójimo, ¿qué pensarían, no? O sea, en ese escenario de Interesante, la cita. interesante. La hermana Solange sonrió, no sé, creo que... ¿Quieres un comentario? No, hermana Solange. Bueno, me hizo recuerdo al testimonio de la hermana Liliana sobre los zapatos. Es que justo con Marco hace un par de semanas dijimos, vamos a sacar la ropa que tenemos excesiva y la vamos a regalar, ¿no? Y apenas si nos terminamos de deshacer de toda la ropa y regalar y dar todas esas cosas. Y llegaron 2 cajas de ropa nuevamente como regalo hacia nosotros y yo dije, ay no, ¿cómo vamos a hacer espacio? Digo, a veces el Señor como bendice de nuevo lo que tú das, pero pensamos nosotros, entonces, ¿cómo asumimos esto? Entonces, bueno, dijimos, acabamos de deshacernos de algo que pensábamos para otras personas necesitan
y el Señor proveyó otras cosas y dijimos, bueno, entonces habrá que guardar hasta cuando venga la persona que necesiten cosas. A veces pasan estas cosas, ¿no? Pero son cosas que, por ejemplo, ahora que aconteció, me hizo pensar en que de esto no agradecemos a Dios, sino que más bien decimos, ay, más bien, ¿dónde meto todo esto? Y son cosas que uno a veces no percibe, necesita, por eso dije, necesitamos aprender a pedir a Dios que nos muestre sensibilidad para poder ver el cuidado que el Señor tiene hacia nosotros. Exacto. Gracias, hermana Selena, por contarnos eso. Con respecto a su testimonio, ¿no? Interesante. Con respecto a lo que dijo Matías, sí, a veces yo también tuve esa impresión, ¿no? Al comienzo, pero de ahí como que me doy cuenta es que va por otro lado. ¿A qué me refiero? Que quizás no le estamos dando, como les dije, ¿no? En el ejemplo de la balanza, no le estamos dando el valor necesario, quizás estamos dejando a un lado a Dios, porque sabemos que es necesario, ¿no? Conocer de las relaciones, ¿no? Para poder conocer de Dios, ¿no? Amar al prójimo. Necesitamos, ese es el camino, ¿no? El proceso. Pero yo lo que entiendo es que no hay un equilibrio. Es como que le estamos dejando de lado a Dios, a lo que me refiero con la relación, que quizás pasamos poco tiempo con Dios, que quizás no agradecemos, ¿no? Como acá lo subrayé. Tenemos muchas razones por el cual agradecer a Dios y acercarnos a Dios. No quiere decir que no amemos al prójimo, eh, sino tener ese equilibrio. No sé si eso responde o quizás tú quieras añadir algo, Matías. Sí, justamente eso, lo que has dicho es verdad. No, yo estaba pensando en eso porque muchas veces hemos leído citas donde, o bueno, o lo hemos hecho de una manera así literal, ¿no? Y podríamos decir que ahí hay como que una diferencia entre Dios y el hombre, ¿no? Y podríamos decir que como que deberíamos siempre, por sobre todas las cosas, amar a Dios, ¿no? Y después el resto, ¿no? Entonces, esa es como dice, quizás lo que podría rescatar de lo que hemos llegado a aprender ahora, ¿no? Claro. De la forma en que hemos leído, ¿no? Siempre. Exacto. Eso justo iba a decir, ¿no? ¿Cómo Hermano, cómo leemos? ¿Sí? soy el esposo de Liliana, Mucho gusto, hermano. ¿Cuál es su nombre? Libardo. Libardo. Sí, dígame, hermano Libardo. Hermano, pues yo quiero hacer de pronto, un aporte, pero en el aporte quiero que, pues, según mi punto de vista, ¿no? Pero quiero que, pues, si no es así, me corrijan o de lo que acaba de decir el hermano respecto a que amamos más a Dios o amamos más al hombre. Pues, pues yo lo que pienso es que lo que sí tenemos que amar es primero al hombre, porque el hombre está aquí cerca de nosotros, ¿cierto? Exacto. El hombre está con nosotros y el hombre es nuestro vecino y el hombre es nuestro prójimo. Y está aquí y el Señor pues nos manda, porque él mismo, la misma palabra nos lo dice. Entonces, yo creo que amar al prójimo, amar al hombre primero es una cosa, pero amar a Dios, amarlo más que a Dios es otra cosa, ¿cierto? Exacto. Entonces, si no estoy bien, me corrigen, porque yo creo que pues amar a Dios sí es sobre todas las cosas. Pero primero, se entiende que es primero al hombre porque lo tenemos acá, pero no que el hombre sea más que Dios, no, imposible, ¿no? Entonces, si estoy errado, me corrigen, hermano. Sí, sí, de hecho está bien, hermano. El principio, ¿no? 1 Juan 4:20, ¿no? Que cómo decimos amar a Dios si no amamos al prójimo, ¿no? A quien vemos. Y es algo muy importante entender eso. Gracias, hermano, por su aporte. No sé si alguien quiera decir más, algo más. Que está, hemos leído algunos párrafos más. Quisiera, Hermana, yo quería decir, y disculpe, ya termino, quería decir otra cosita. sí, Este,
cuando nosotros también comemos, o sea, nos sentamos a la mesa a comer, a veces tal vez oramos en forma mecánica y, y a veces no nos ponemos a meditar y agradecerle a Dios, porque la hermana Guay en el deseo de toda la gente, no les, no tengo ahorita la página exacta, pero ella dice que nadie, santo o pecador, se lleva el alimento a la boca sin ser nutrido por la sangre de Cristo. Que a Él nosotros le debemos, a su sacrificio le debemos el llevarnos el alimento a la boca. Y cuando yo leí esa frase, eso impactó bastante mi vida. Y de hecho, bueno, pues yo cada vez que me lleva el alimento a la boca, yo le doy gracias a Dios por Cristo, porque Él hace posible que ese alimento esté en nuestra mesa. Amén. Hermana Liliana, ¿puede leer este párrafo para ir finalizando? ¿Cómo no, hermano? Necesitamos. Necesitamos alabar más a Dios por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos. No oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Constantemente estamos recibiendo la misericordia de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco le alabamos por lo que ha hecho en nuestro favor. Interesante. Hermana Liliana, ¿tiene algún comentario de este párrafo? Creo que va relacionado con lo que usted dice, ¿no? Dijo, ¿no? Su testimonio. Sí, Dale. también con alabanza, hermano. Porque cuando uno alaba, ora 2 veces. Y a través de la alabanza le damos al Señor agradecimiento. Sí. A veces muy poco cantamos. Cuando se alaba se siente un consumo inmenso. Sí, y este párrafo me llevó a un pensamiento. Ah, la hermana Salán, ya. Diga la hermana Salán. ¿Cómo? Está sin micrófono. Ok, termina el pensamiento primero. Ah, ya. A veces, muchas veces pensamos en en lo que no tenemos, o quizás renegamos con lo que no tenemos en vez de agradecer lo que tenemos, ¿no? Ser agradecidos con lo poco que tenemos o con lo mucho que tengamos. Y es algo que también somos, como usted dijo anteriormente, que deberíamos pensar en los beneficios, ¿no? Que podemos recibir y estar agradecidos con lo que tenemos. Y muchas veces pensamos en lo que no tenemos. Y algo que también nos puede pasar es que somos lentos, ¿no? Acá dice parcos, ¿no? En dar gracias. Y parco significa que es escaso, aunque suficiente para producir cierto efecto. Que hace lo que se expresa sin excederse. O sea, damos lo mínimo de gracias, damos lo justo. O sea, casi no damos gracias. Nos cuesta dar gracias. Y algo que nosotros debemos tener en cuenta que la gratitud es tan importante en todo momento, inclusive en las pruebas debemos dar gracias, porque eso nos va a ayudar a fortalecernos en las dificultades, nos va a ayudar a pulirnos. Es un poco complicado porque uno no sabe lo que está pasando a cada uno, pero en el futuro nos vamos a dar cuenta que todo lo que nos pasó en el pasado ha sido de beneficio. Quizás en ese momento no lo hemos pensado, pero en el futuro nos daremos cuenta que todo lo que hayamos vivido, así sea malo o bueno, ha sido en beneficio propio, para que Dios nos ayude a crecer. Y ahora sí, hermana Salen. Sí, yo quería hacer referencia al comentario que hizo la hermana Liliana sobre la oración en la hora de la comida. Porque a veces, como ella dice, nosotros somos muy puntuales en hacer la oración. Y es exactamente esto lo que Elena White pide que tú no te gastes horas en la oración. Por ejemplo, aquí yo tengo una tía que
Bueno, cada que ella viene a visitar, todo el mundo se apresura a orar primero para que ella no ore, porque ella ora mucho, muy largo en la hora de la comida y cuando de repente ya tú estás en media oración y ya los estómagos están... Entonces, en ese sentido, Elena White dicen, eso no es propicio, entonces necesitamos aprender a hacer oraciones puntuales a lo que queremos agradecer. Si quisiéramos ser más específicos, entonces está nuestra oración personal, íntima con Dios. Exacto. Gracias, hermana. Yo creo que ahí también tiene que ver mucho el sentido común, ¿no? Yo creo Sí. que es algo que nosotros debemos utilizarlo y saber que todo tiene su tiempo, como dice Salomón, ¿no? Y es ser también muy... pensar también inclusive tener empatía, ¿no? Por las demás personas quizás, porque a veces solamente pensamos quizás en agradecer en ese momento por nosotros mismos, pero no estamos pensando que las otras personas tienen hambre. Es un ejemplo, ¿no? El tema de la comida, un ejemplo. Para cualquier cosa que Nada, hagamos, te oremos. cuento experiencia. Sí. Acá hay una bebecita, una niñita de 2 años, y entonces la mamá le iba a dar el alimento en un vasito, y la niña tenía hambre, vamos a orar, y ella le dice, amén, ya, y le quitó el vasito, seguidita a la mamá, nomás dijo amén y le quitó el vaso, la mamá tenía tanta hambre. No te acordaré de la experiencia de la hermana Solange. Sí, sí, la verdad sea, gracias por sus comentarios, la verdad ha sido muy enriquecedor. No sé si alguien tenga algo más que decir para poder finalizar. Yo recuerdo ahorita, justo que dice pensar más en las bendiciones o los beneficios que recibimos, y siempre a veces me ponía a pensar, ¿no? Y siempre veía unas imágenes en Facebook que publicaban y decía, ¿no? Tienes techo, casa, comida, familia, y eso es, con eso ya es mucho más que, que servido, ¿no? De parte de Dios. Pero a veces me ponía a pensar, hay más bendiciones, y justo hay una ley que estaba escuchando hoy día, una persona decía, para que puedas saber qué es lo que realmente tienes de bendición, pasa tiempo con gente que esté peor que tú, ¿no? Con gente que esté quizás en más desventaja, quizás con gente que está mal de salud, quizás con gente que está, no sé, pasando problemas, y compara con ellos, ¿no? Cuán agradecido o cuán bendecido puedes estar, ¿no? Y por eso creo que esa parte de hablar con los hermanos, saber qué pasan, conocerlos, puede llevarte a conectarte con esos problemas que quizás tú no tienes, y que por eso tú puedes llegar a pensar en cosas que quizás podrías agradecer más a Dios. Clave, ¿verdad? Es cierto. Un contraste. Y ahí te vas a dar mucho, te vas a dar más cuenta inclusive de tu condición y la condición de la otra persona y creo que te da motivos para agradecer inclusive más Yo de lo tengo que... una propuesta. Sí. En esta hora, ya que este tema se ha prestado para eso, y usted decía, hermanito, que prendiéramos las cámaras para conocernos. Bueno, yo no la aprendí porque estoy mal peinada, pero la hermana Solange está hermosa. Entonces yo les propongo que hagamos una reunión así, por este medio, pero ya no sea para tener un tema, sino para compartir entre todos, conocernos y pasar un rato pues agradable entre todos, ¿no? Cambiar, digamos, la rutina. Claro, Claro, vamos a tener pendiente la invitación de la hermana. ahí te la hermana Solange. Ahí, justo está. Oye, hermana, pero está hermosa. Muchísimas gracias. Yo apoyo la No me propuesta. vayas a sonrojar, hermano. Es verdad. Creo que esto es bueno porque nos ayuda más a unirnos más, ¿no? Fortalecernos, creo que... Yo lo leí en los comentarios y yo creo que es muy importante. Yo creo que lo voy a hacer constantemente, pero bueno, a partir de ahora. Gracias chicos, gracias hermanos por la participación, ha sido muy bueno la verdad esta clase. Estos párrafos creo que en compañía con ustedes uno puede sacar mayor provecho porque hay más ideas, más comentarios
y esto nos va a llevar a un claro entendimiento del carácter de Dios. Así que me voy a invitar a nuestra hermana Graciela, no sé si podría orar. Bueno, oremos. Amado Dios y bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias, querido Señor, por la oportunidad de juntarnos a través de Zoom para profundizar un poco en tu palabra. Gracias, Señor, porque por tu gracia y por tu misericordia estamos vivos y estamos sanos todavía. Rogamos que ahora, al separarnos, te quedes con cada uno de nosotros, también con nuestras familias, que puedas seguir protegiéndonos y cuidándonos como hasta ahora. Te pedimos muy especialmente por todos los que están pasando momentos difíciles, sea por salud o por falta de trabajo o por problemas familiares, que tú, Señor, puedas proveer y darles a cada uno lo que necesita. Te rogamos que te quedes entonces con cada uno de nosotros hasta nuestro próximo encuentro y que podamos seguir aferrándonos cada día más a Jesús y seguir creciendo para poder estar de pie el día que tú regreses a buscarnos. Todo esto lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, por sus méritos. Amén. 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 Gracias, Raimundo, por usar también la cámara. Está bueno. Gracias a todos por usar sus verse. cámaras. Porque nada queda atrás, hermano Marco, así que también para Sí, qué aquí lindo lo te ves. Feliz noche a todos, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Saludos, gracias. Sí. Gracias, Rey. Hasta luego. Hola, Buen hermano. descanso para todos, buena semana. Feliz de verlo, hermano. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Buenas Abrazo. noches. Saludos a Gracias, Colombia. Raimundo. Karina, ya está ahí. Chao, Saludos para todos. Chau, chao, chau. hermanita. Chao, chao, mi hermana Graciela.